Mire, llegó la hora de la decisión de los panameños, porque estamos a 8 días de esta contienda electoral y vamos a hablar de un tema que durante esta semana pues ha estado en el tapete de las noticias y es el voto útil. ¿Para qué y para quién? Hoy nos acompaña precisamente Roberto Eisman, fundador del diario La Prensa y hoy en día miembro del movimiento Nueva República, específicamente quienes tienen a bien hablar de este tema. Don Roberto, gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Voy directo al grano. Durante esta semana hicieron ustedes el anuncio de sugerir que el pueblo panameño respaldara la candidatura del señor Juan Carlos Navarro. Tema puntual y específico que ya la población panameña conoce y se hablaba mucho del voto útil, pero yo voy con esta pregunta: ¿por qué y para quién? Bienvenido. Gracias, Dorca, es un placer estar contigo nuevamente. Mire, nosotros hicimos un esfuerzo por lograr la unidad de la oposición. Ese esfuerzo no resultó por razones bastante obvias, ¿no? 2 candidatos, 10 años caminando. Los 2 se bajaron la vez pasada, los 2 les fue muy mal en la bajada, así que era bastante imposible lograrlo. Entonces, la pregunta, ¿qué podemos hacer? Es tratar de lograr algún tipo de unidad a nivel del votante, a nivel del elector. Y ahí fue que inventamos el voto útil. Digo yo, inventamos. El voto útil está inventado hace mucho tiempo. Por ejemplo, todos los países que tienen segunda vuelta tienen un voto útil en la segunda vuelta, así que no es una cosa inventada por nosotros. Entonces, quisimos hacer una cosa muy seria. Trajimos un experto de afuera, experto en encuestas, que no tiene nada que ver con Panamá, incluso ideológicamente ha asesorado gente conservadora y ha asesorado el PSOE en España, de manera que ha estado en la izquierda, a la derecha, no hay ese sesgo ideológico, y le pusimos todas las encuestas en la mesa, absolutamente todas las conocidas y algunas privadas que no se conocían públicamente. Además, los 2 candidatos fueron lo suficientemente generosos, los candidatos de oposición, de enseñarnos las encuestas internas de ellos, de manera que este técnico tuvo la oportunidad de verlo todo y hacer un diagnóstico, y ese diagnóstico dijo varias cosas. Primero, es una elección muy cerrada, eso lo sabemos todos. Segundo, que dentro de la elección cerrada hay más posibilidades para Juan Carlos Navarro que lo que hay por Varela. Y ahí fue donde tomamos la decisión. Una decisión durísima para muchos de nosotros. Imagínese usted, Barría, que es cruzada civilista, yo que he sido obviamente adversario del PRD toda mi vida, Mario Galindo, o sea, gente que tiene mucha dificultad para hacer esto, pero cuando uno tiene el país en mente, la democracia y la libertad en mente, hay que pactar con el adversario, no se puede pactar con los amigos. La historia está llena de ejemplos de eso, así que esa es la explicación. Bueno, no podemos hablar de encuestas, dicho sea de paso, porque ya esto está prohibido, pero no siempre las encuestas determinan al ganador. Es decir, don Roberto, y usted, mejor que yo, es testigo de esto, cualquier cosa puede pasar el 4 de mayo. Entonces, muchos panameños lo he escuchado decir, es que nos quieren decir por quién votar. ¿Esto pudiera ser algo que se podría tergiversar para los panameños? Sí, no todas las encuestas son correctas, pero en Panamá siempre han sido correctas. Y las encuestas incorrectas son la excepción a la regla. Ahora, hay un voto oculto, Dorcas. Definitivamente hay un voto de miedo, de gente que le dice al encuestador, voy a votar por fulano, cuando esa no es su intención. Ese voto oculto está registrado a favor del candidato del gobierno, de manera que va a afectar, el voto real en las urnas va a afectar al candidato de gobierno. ¿A quién beneficia de los 2 de oposición? La lógica nos indica que si son empleados públicos, fueron antes PRD y los forzaron a firmar CD, podrían volver a su lealtad original. De manera que nuestra lectura es que ese voto oculto va a bajar el candidato
de gobierno y va a beneficiar mayormente a Navarro. Ahora, le pregunto algo, para Roberto Eisman específicamente, esta decisión no ha tenido que ser nada fácil. Usted fue perseguido en la dictadura, el PRD representa muchas cosas para Roberto Eisman. ¿En qué marco o bajo qué escenario realmente usted toma esta decisión? Mira, Dorca, porque mucha gente me ha dicho, usted con el PRD, es una cosa muy difícil. Mire, terminada la dictadura, el PNUD de las Naciones Unidas reunió a los del PRD y los de la dictadura con la gente de oposición en Bambito. ¿Se acuerda usted de eso? Ahí entramos a la sesión enemigos y salimos adversarios. Porque en la democracia no hay enemigos, hay adversarios. Luego se hicieron los coronados, donde hicimos las leyes del canal y una serie de otras cosas. ¿Con quién las hicimos? Con el PRD, con el adversario. O sea, esta no es la primera vez que yo tengo que hacer algo con el adversario tradicional de mi historia. O sea que no fue una decisión nada difícil entonces, don Roberto. Fue muy difícil, pero no imposible. ¿A qué costo? ¿A qué costo es esta decisión realmente para Roberto Eisman? Yo me imagino que hay algunas personas que le habrán dicho a usted, oye, ¿cómo es posible que haya terminado en esto? Estamos pagando el precio y lo pagamos gustosos porque sentimos que es nuestra obligación con el país. Cuando hay decisiones tan difíciles, hay que tener la valentía de tomarlas y vivir con ellas. Yo me siento tranquilo de que hemos tomado la decisión pragmática más importante que pudimos haber tomado para el beneficio de la democracia panameña. ¿Qué pasa si el que resulta ganador es el otro candidato de oposición? Tendremos que ponernos la mano en el corazón y decir, nos equivocamos. Uno hace todo lo posible por no equivocarse, pero obviamente siempre se puede equivocar. Nadie tiene la bolita de cristal final. Nosotros sentimos que Varela ha tenido en los últimos días un resurgimiento nuevo. Lo estamos tomando en cuenta, pero sentimos que no es suficiente para ganar. Puede ser suficiente para llegar al segundo puesto, pero el problema no es llegar al segundo puesto, el problema es ganarle a Martinelli para que no se reelija, porque la democracia de este país está en peligro. Don Roberto, usted que es un hombre que cuando dice voy por aquí creo y tiene la convicción de las cosas que hace, ¿no le parece un poco contradictorio que no se busque la mejor propuesta del mejor candidato, sino que se diga en todo esto, bueno, Navarro es la mejor opción para que no se reelija Martinelli? ¿Cómo lo puede ver o qué lectura puede tener el pueblo panameño de esto? Bueno, nosotros no hemos hecho la recomendación de Navarro gratuitamente. Nosotros le hemos presentado al candidato Navarro y al PRD un documento de compromiso para la gobernabilidad. En ese compromiso para la gobernabilidad está un gobierno de unidad nacional, no un gobierno PRD, un gobierno de unidad nacional. Está un procurador independiente no partidario, un contralor independiente no partidario, Corte Suprema no independiente partidario, el respeto al Canal de Panamá y sacar la mano peluda de la política de la directiva del canal. O sea, hay una serie de cosas. La creación de una Procuraduría de la Transparencia que se dedique específicamente a proteger los fondos públicos y los activos públicos. O sea, hay una serie de cosas, de compromisos que él ha adquirido, que obviamente vamos a estar muy encima de que los cumpla. Muchos han criticado también esto, y le voy a decir algo textual. Los ricos no ponen presidente, lo hacemos los pobres. Pregunta siguiente, ¿el voto útil es a conciencia o por conveniencia, don Roberto? El voto que nosotros proponemos es un voto útil en conciencia. Explíquemelo. Porque no hay más conciencia que pensar antes de que uno ejerce el voto, cuáles son las consecuencias de lo que uno está haciendo. O sea, hay que pensar mucho más que si simplemente uno piensa, bueno, ahí va aquello, ¿no? Así que nosotros creemos que el voto útil es en conciencia, más en conciencia que un voto por emoción, porque uno está pensando en cuál es la consecuencia
de su voto. En los países donde hay segunda vuelta, que son la mayoría de los países latinoamericanos, la segunda vuelta todos los votos son votos útiles, porque no son los candidatos originales que ellos escogieron, sino los que quedaron en primero y segundo lugar. O sea, el voto útil es una cosa reconocida en el mundo entero, y nosotros lo consideramos en conciencia. Oiga, y con esta decisión usted se ha ganado ahora más amigos o enemigos, cuénteme, en estas últimas 48 o 72 horas. Estoy llevando la cuenta y te digo unos días después. Oiga, hablemos sobre esos 12 puntos. Uno de ellos habla de una asamblea constituyente. Ahondemos un poquito más en eso, don Roberto. Bueno, nosotros pensamos, ambos candidatos de la oposición se han comprometido en una asamblea constituyente, así que no es una cosa fuera de lo que ellos ya han acordado. Pero sentimos que cuando el momento es propicio debe haber una asamblea constituyente para crear una nueva constitución, y en esa nueva constitución es donde proponemos que se crea por constitución la Procuraduría de la Transparencia, para que haya una entidad específicamente dedicada al asunto de los fondos públicos y los sobrecostos y todas las cosas que hemos estado viviendo en estos 5 años. Supongamos que el 4 de mayo gane el señor Navarro y no cumple con lo que se comprometió con la nueva república. ¿Qué pasaría? Seremos opositores a Navarro por la falta de cumplimiento de su compromiso con nosotros, pero además de eso hay un compromiso del partido, o sea, no solamente del candidato, sino del partido, y sabemos que hay mucha gente en el partido que va a estar presionando para que se cumplan estos acuerdos. Hábleme sobre los otros aspectos, don Roberto, que tienen que ver con estos 12 puntos realmente, y que, según escuchaba hoy, algunos representantes del partido PRD ya formaban parte incluso de su agenda a cumplir si llegaran a ganar las elecciones. Dorcas, este documento se hizo originalmente como el documento de acuerdo de aquel acuerdo que pensábamos podíamos lograr entre los dos partidos. De manera que en el documento están todas las cosas que este país quiere, más algunas cosas que ya tenían ellos en sus programas, de manera que fuera aceptable para ambos candidatos. Recuerda que hasta el día de ayer nosotros no sabíamos cuál de los dos íbamos a recomendar, de manera que el documento se le había repartido a ambos candidatos y ambos lo veían con buenos ojos. Es decir, que fue una decisión que se tomó, por el tema definitivamente de percepción de encuestas, ¿no? Fue una decisión que tomó tiempo tomarla, porque era muy seria, muy difícil. Hubiera sido muy fácil si uno de los candidatos tuviera una ventaja absoluta y total, pero ese no era el caso, ¿no? Se hizo muy difícil. Es momento de hacer un alto para cumplir con nuestros anunciantes. A las 6:33 minutos de la mañana, 6:33 minutos de la mañana, Chitré sigue sin agua. Nadie sabe por qué. Vamos a ver, ojalá nos den información al respecto. Nos acompaña Ovidio Díaz, él es candidato a diputado por el PRD en el circuito 7-1 allá en Las Tablas, Pocrí, Pedací y Guararé. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Oiga, vamos a entrar en materia. Me gustaría... Eisman. Oiga, la pregunta en cuestión era, con todo esto y el escenario como se presenta realmente en estos pocos días que faltan para esta gran decisión de los panameños, ¿cómo ve usted el tema del fraude electoral? ¿Usted cree que esto podría darse en nuestro país? Porque nosotros en nuestro estudio de todo esto, hablamos con las dos campañas de los opositores, y encontramos que ambas tienen una organización bastante completa para el día de las elecciones, que hace bastante más difícil el fraude. Por supuesto que la confianza en el Tribunal Electoral es absoluta, el país entero tiene confianza en ellos, pero también por supuesto sabemos que el presidente Martinelli es capaz de muchas cosas que el común de los mortales no es capaz de hacer. Los golpes al Tribunal Electoral recientes es una muestra de eso. Así que mi recomendación a todos los votantes, de todos los candidatos de oposición, es que hay que ir a votar y hay que cuidar el voto. Hay que cuidarlo porque va a ser una elección cerrada, y entre más cerrada es y más peligro tenga el gobierno de perder el poder,
pueden ocurrir cosas que ya en este país habíamos superado hace muchos años. Reviso aquí en nuestra cuenta @Dorcas de la Rosa, siempre enviamos una pregunta y le decimos qué le gustaría preguntarle a nuestro invitado. Voy a leer algunas de las preguntas. Don Roberto, dice Raúl Ortiz Pinzón, si en verdad es por la democracia que la nueva república o este movimiento sugiere apoyar al señor Navarro. Es por la democracia, porque sentimos que una reelección de Martinelli, donde él va a tener el nombramiento del 100% de los magistrados de la Corte, el 100% de los magistrados del Tribunal Electoral, el 100% de los directores de la Autoridad del Canal de Panamá, o sea, no va a haber separación de poderes. Le aseguro que lo que no ha comprado del PRD y el panameñismo ya lo comprará en los primeros 2 años de su gobierno y terminaremos con una autocracia unipartidaria y perderemos nuevamente la libertad, cosa que nosotros no queremos ver y yo no lo quiero ver ya no para mis hijos sino para mis nietos y bisnietos que ya los tengo. Tony pregunta, quisiera que digan la verdad de este movimiento, veo venganza y revancha, ¿cómo pueden confiar en ellos? La palabra venganza y odio, que mucha gente que se opone a esto utiliza, no está en el vocabulario de ninguno de los integrantes del movimiento. Nosotros tenemos un historial claro y transparente y nunca ha habido venganza y odio de parte nuestra. Le debo preguntar esto, ¿ha habido algún costo familiar para Roberto Eisman el tomar esta decisión de apoyar al Partido Revolucionario Democrático? Hombre, tengo algunos familiares que son varelistas, claro que sí. Como todas las familias hay gente que se inclina hacia un candidato o hacia otro. Así que, pero eso no es un problema. Todos tienen libertad de votar por la figura que consideren la mejor. Así que eso no nos preocupa en lo absoluto, ¿no? Cuando ustedes hablan como uno de los puntos, el crear un gobierno de unidad nacional, ¿descartan a miembros de Cambio Democrático o también los suman en esta gestión? Yo no podría poner ningún miembro de Cambio Democrático en esa lista, porque siento que aunque hay alguna gente que yo consideraba seria ahí, si uno se pasa 5 años en un charco, va a quedar salpicado. Así que yo no tengo confianza en ninguno que esté en esa actividad donde se pone en peligro la democracia del país. Ahora yo le pregunto, durante estos 5 años de gobierno, para Roberto Eisman, ¿qué es lo que usted nunca pensó que vería en un gobierno y que lo ha visto en este? Yo nunca pensé que vería con tal, iba a decir, brutalidad, la toma de la Corte Suprema de Justicia, la toma de la Asamblea Nacional de Diputados. O sea, hace una cosa vulgar, ¿no? Hace una vulgar compra. Y que haya gente que se haya prestado a eso. El ataque permanente del presidente de la República, que fue elegido como presidente de todos los panameños, y se la pasa atacando a sus propios electores, a sus propios conciudadanos. Este país ha vivido 5 años de sobresaltos innecesarios, porque podía haber hecho todas las obras que ha hecho sin ataques y sobresaltos a toda la población. Ha sido una experiencia muy traumática para nuestro país. Las obras están y hay que sentir que efectivamente es así, pero no queremos que repita. Y así como el 60% de la gente dice en las encuestas que le da una buena nota a Martinelli como presidente, el 70% dice que no lo quiere ver repetir. Porque la tradición en este país es la alternancia en el poder y no queremos poderes perpetuos. Así que el haber puesto a su señora de vicepresidenta, el haber puesto una persona sin ninguna trayectoria como candidato, ser él el dueño absoluto del partido, todas esas son señales de una reelección disfrazada que este país no quiere. Ahora, yo le pregunto, con todo esto, ¿siente usted que al día de las elecciones pudieran haber maletines fuera de los centros de votación comprando conciencia de la gente? Bueno, se comenta el alquiler de cédulas, se comenta la compra de cédulas, se comentan muchas cosas, ¿no?
y hay que estar alertas a todas esas cosas, y yo creo que los dos partidos de oposición van a estar muy alertas a eso. Yo espero también, y lo decimos en el documento que dimos a conocer, que los partidos no gubernamentales, y eso incluye a los partidos independientes, al partido FAT, a Jované, cuando se den cuenta cuál es la realidad de la elección ese día, acepten rápidamente quién es el ganador para evitar que haya una demora en la decisión comunicada por el Tribunal Electoral y que podamos irnos todas las casas sabiendo que hay un nuevo presidente. Claro que sí. Ahora hay que reconocer algo, don Roberto, al pan pan y al vino vino, como decimos en buen panameño. Este gobierno ha demostrado que en Panamá hay dinero para ayudar a los panameños, que creo que es el mandato primordial de aquel que quiere sentarse en la silla presidencial. Sin embargo, mi interrogante va dirigida a el reto que tiene el próximo presidente de la República. ¿Cuál piensa usted que es el principal reto que tiene quien se siente en el Palacio de las Garzas? Obviamente el país quiere seguir creciendo y quiere seguir viendo a la economía crecer como ha venido creciendo. Va a haber una limitación porque gran parte de ese dinero que usted menciona es deuda y la capacidad de deuda del país no es ilimitada. Podemos esperar, porque la economía es una culebrita que sube y baja, digo, es cíclica. Después de que uno tiene tantos años de estar creciendo, hay que pensar que va a haber un ciclo hacia abajo. Ese ciclo hacia abajo, si repite el gobierno de Martinelli, va a ser peor porque no hay seguridad jurídica, ¿no? Así que hay graves problemas para el próximo presidente, pero también creo que hay capacidad para hacer las cosas bien, solamente eliminando los sobrecostos que ha habido en este gobierno, hay para hacer muchísimas obras. Oiga, si el señor Navarro llegara a ganar, ¿podría usted ser uno de sus asesores? Yo pasé por eso ya una vez y más nunca. Ya he escuchado por ahí algunos nombres que surgen de algunas posiciones, por ejemplo, la señora Angélica Maitín, el señor Navarro ya le ofreció un puesto, y también escuchaba un par de críticas diciendo, hombre, pues todavía no ha llegado a ser presidente de la República alguien y ya se ofrece algunos puestos. ¿Usted qué piensa de esto? Bueno, yo siento que fue adelantada la oferta, obviamente puso a Angélica en una situación difícil, pero bueno, esas cosas ocurren en el campo político, ¿no? Angélica ya tiene muchos años de estar en lo que está, a lo mejor quiere cambiar su profesionalidad y girarla hacia otro lado. Y por supuesto, mucha gente hablando de muchos nombres, ¿no? Ese es el deporte que va a haber esta semana en adelante, los nombres. Pero yo confío en que va a haber un esfuerzo de un gobierno de unidad nacional, un esfuerzo por nombrar personas que no son exclusivamente del partido ganador. Y eso es lo que el país quiere. Claro, y hablando de nombres, si yo le preguntara, ¿quiénes han sido los 3 servidores públicos que durante esta gestión no han hecho alarde del trabajo o el puesto que se les ha encomendado? 3 nombres solamente. ¿A quiénes usted mencionaría? Que no han hecho, perdón. No han hecho su trabajo, es decir, los han nombrado en un puesto y la población siente que solamente están allí como una figura decorativa, pero el trabajo realmente por el cual se les ha nombrado no lo han hecho. Este es un gobierno de un solo dueño, de un solo ministro, de un solo ejecutor. La mayoría de los ministros son simplemente instrumentos de ese hombre. Es hasta vergonzoso lo que se nota en ese sentido. Hay gente en la que yo sentía cierta admiración, pero ya no la siento, porque en esta campaña pues siguen repitiendo los mismos estribillos que Martinelli repite como si fueran Martinelli. Ha sido un gobierno de un solo tipo, ¿no? No de servidores públicos incompetentes, no. Para nada. Si llegara a ganar el candidato del gobierno, Roberto Aisman, ¿se queda en Panamá o se va de Panamá? El candidato, no, Roberto Aisman a la edad que tiene no se va más nunca de Panamá. Además, cuando tuve que irme no es que me fui, es que me arrestaron y me fueron, ¿no? O sea que la cosa no fue voluntaria, ¿no?
Así que eso es algo que no le deseo a nadie y obviamente me preocupa mucho que nuestro país vuelva a ese tipo de situación, ¿no? Claro que sí. Oiga, yo voy a mencionarle algunos nombres muy conocidos por parte de la población panameña y nombres donde me gustaría que usted apenas los escucha dijera lo primero, don Roberto, lo primero que se le viene a la mente. Y obvio son los nombres de los candidatos que aspiran al solio presidencial. Juan Carlos Navarro. Juan Carlos Navarro creo que es persistente. Juan Carlos Varela. Juan Carlos Varela, vocación social. José Domingo Arias. No tengo opinión, no lo conozco, no tiene ningún récord que lo podamos examinar. Vocero de otro. Juan Jované. Profesor serio, hasta ahí. Esteban Rodríguez. No lo conozco. Genaro López. Genaro López, sindicalista, muy reconocido, aguerrido, y me alegro que esté en la contienda. Y un nombre que de seguro no podremos olvidar, Gerardo Barroso. Payaso de Martinelli. Bueno, de esta manera vamos a culminar, pero me gustaría, don Roberto, que usted aprovechara un momentito en nuestras cámaras para enviar un mensaje especial. Yo creo que aquí el reto lanzado a los más de 3 millones de habitantes es salir a votar a conciencia, ejercer ese derecho tan importante y votar por quien el panameño considere la mejor propuesta. Yo creo que allí vamos a ganar todos y después que usted sale a votar, pues el panameño se va a sentir por lo menos tranquilo de que optó por quien consideraba era la mejor oferta. Bueno, yo le diría a mis conciudadanos y conciudadanas que lo que nosotros hemos recomendado lo hacemos en una forma muy respetuosa. El voto es un acto individual, soberano y solitario y secreto. Todo ciudadano debe pensar profundamente en por quién va a votar y las consecuencias de su voto. Debe ser en ese sentido un voto útil y en conciencia. En esta vuelta, no es una elección normal, esta no es una elección donde si gana uno gana el otro, da igual. Esta es una elección donde nos estamos jugando el sistema democrático del país. Si Martinelli repite en una reelección disfrazada, que es lo que ha presentado, va a controlar todo el país, va a controlar toda la Corte, va a controlar todo el Tribunal Electoral, toda la Junta Directiva del Canal. No va a haber separación de poderes y vamos a ir hacia una autocracia unipartidaria donde perdemos la libertad. Eso no se lo deseo más nunca a mi país. Muchísimas gracias, don Roberto, por habernos acompañado y siempre el mensaje es muy especial, sobre todo ahora que faltan muy pocos días para esta contienda o este torneo electoral. Usted salga muy temprano el 4 de mayo y analice propuestas y quién a usted le considera o considera que puede realmente ser la persona que puede dirigir mejor las riendas de nuestro país. Estamos en una época donde todo evoluciona y si queremos realmente el bienestar para nuestro país, entonces somos nosotros los que vamos a elegir al próximo presidente de esta nación. Salga muy temprano, hágalo con toda la pasión, con toda la honestidad y que nadie pueda comprar su conciencia. Yo creo que eso es lo más importante y el mensaje que podemos dejar luego de haber conversado con Roberto Eisman, nuestro invitado hoy aquí en Cara a Cara. Minuto reloj, la cuenta regresiva que nos dice, faltan 5 días, 22 horas, 53 minutos para que arranque el proceso de votación, señoras y señores. Son las 8:06 minutos. Don Mario Galindo está con nosotros en la mañana de hoy. Es un honor para nosotros compartir con usted esta mañana aquí en la edición matutina de Telemetro Reporta. Y usted ha sido uno de los promotores del denominado voto útil. ¿Por qué eso de voto útil y por qué los lleva a ustedes a tomar la decisión de apoyar al señor Juan Carlos Navarro? En primer lugar, yo quiero ser absolutamente claro. En mi concepto,
lo peor que le puede pasar a este país es la elección de los candidatos del presidente Martinelli. Elección que en el fondo entraña una reelección disfrazada de Martinelli. ¿Por qué lo digo? Porque el comportamiento político del Partido Cambio Democrático ha sido absolutamente irresponsable. Yo no voy a entrar en una enumeración de cuáles son esos actos irresponsables, pero empiezo por mencionar el primero: elegir como Contralora General de la República a una empleada de Martinelli. Eso es una soberana irresponsabilidad. Y yo me temo que si efectivamente el partido se reelige, esos actos de irresponsabilidad van a continuar y se van a agravar. Fíjese usted una cosa, don Álvaro. En el próximo periodo presidencial vencen los nombramientos de 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que no fueron nombrados por Martinelli. Eso supone que en el próximo periodo el CD podrá nombrar a los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo cual hace tabla rasa absolutamente con el principio de separación de poderes. No solamente eso, le correspondería al Partido Cambio Democrático nombrar a los 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Electoral, lo cual supone que se acabaron las elecciones limpias y honradas en Panamá. Además de eso, le va a corresponder nombrar a todos los miembros de la Junta Directiva del Canal de Panamá. Esas son las cosas que nos movieron a nosotros a tomar la decisión de oponernos a la reelección de Martinelli, disfrazada, por supuesto, a través de los candidatos que él escogió. Sin valorar si está bien o mal, porque no es mi responsabilidad en este tema, pero también le añado a lo que usted ha señalado dentro de los nombramientos: procurador de la administración y procurador de la nación, al próximo gobierno que sea electo el 4 de mayo. Así es. De allí que nosotros, cuando decidimos apoyar o recomendar, no es apoyar, lo nuestro ha sido una recomendación respetuosa que llega a la categoría apenas una sugerencia. Le hemos recomendado a las personas, 1, que no han decidido por quién van a votar, y 2, que comparten con nosotros el criterio de que no conviene desde ningún punto de vista reelegir al CD. Les hemos sugerido la posibilidad de que opten por votar por el candidato del PRD, por razones que luego podré explicar. Usted ha hecho énfasis, lo vi en negrita en su planteamiento, sugerir. Así Don es. Mario, explíqueme eso. Mire, somos muy respetuosos de las personas que ya han tomado su decisión de votar por un determinado candidato. Y en consecuencia, solamente consideramos que nuestra sugerencia va dirigida a las personas, y lo repito, que no han decidido todavía por quién van a votar. ¿Ese porcentaje estaría por alrededor de cuánto? Nosotros calculamos que pueden ser 10% del total del electorado, personas que todavía, repito, no han decidido por quién van a votar y que comparten el criterio de que lo peor que le puede pasar a este país es la reelección del CD. Y eso es una posición nuestra que no es caprichosa, es simplemente un análisis responsable del comportamiento de ese partido en el poder. Nos lleva al convencimiento de lo que sería fatal para el país que eso ocurra. Bien, sobre la base de que estamos viviendo en una democracia, don Mario, y usted es un demócrata, supongamos que el resultado del 4 de mayo sea favorable al gobierno nacional, porque el pueblo así lo decide. Hay que reconocer el triunfo de ese candidato, sin duda, absolutamente sin duda. ¿Cuál será la posición de ustedes en ese momento? ¿Y cuál debe ser la posición del país? Aceptar el veredicto de las urnas. No hay otra solución. Bien, porque eso puede pasar. Por supuesto que puede pasar. Y es hasta probable que pase. Vea, otro tema que yo quiero traer a colación. ¿Por qué Navarro? Me gustaría que me aclare rapidito antes. Rápidamente. Después de analizar, nosotros trajimos expertos extranjeros
para que nos analizaran las encuestas. Se hizo un análisis muy sesudo, muy concienzudo de lo que las encuestas estaban indicando. Ese hecho nos llevó a pensar que efectivamente el candidato Navarro era el que tenía la mejor opción para derrotar a los candidatos de Cambio Democrático. Y además tomamos en cuenta un hecho cierto. El PRD es el partido mejor organizado del país. Lo demuestra el hecho de que postuló candidatos a todos los puestos de elección popular, mediante celebración de elecciones primarias. Eso no lo ha hecho ningún país, ningún partido en el país. Ni siquiera el CD lo logró. El único partido que tiene candidatos a todos los puestos de elección popular es el partido PRD. Eso nos llevó a la conclusión de que es el partido que está en mejores condiciones de traducir la intención de voto en votos efectivamente depositados en las urnas. Ok. Las encuestas fueron valoradas también en su momento, a pesar de que no se puede hablar de encuestas hoy, pero en términos generales. Sí, totalmente valoradas, todas las encuestas. Bien. Con inclusión de las más recientes. Ok, no, un paréntesis aquí, tengo imágenes del traspaso de la fuerza pública a el Tribunal Electoral. Recuerden que el artículo 224 del Código Electoral contempla que 6 días antes del día de las elecciones, o sea, hoy y hasta la proclamación del presidente de la República, el órgano ejecutivo, podemos ver las imágenes, Gustavo, el órgano ejecutivo pondrá a órdenes del Tribunal Electoral la fuerza pública para los fines exclusivos de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular. El órgano ejecutivo continuará al mando, escuchen bien, el órgano ejecutivo continuará al mando de la fuerza pública para todo lo relativo a la defensa nacional, la conservación del orden público y la protección de la vida, honra y bienes de los nacionales y extranjeros que estén bajo su jurisdicción, sin que el cumplimiento de estas responsabilidades sea una excusa para interferir con la neutralidad político-partidista que debe mantener dicha fuerza durante el proceso electoral. Esto es lo que contempla la norma del Código Electoral en este tema que estamos viendo en estos momentos. En este acto estará presente el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, y los magistrados del Tribunal Electoral y los directores de cada una de las instituciones que conforman la Fuerza Pública de Panamá. Seguimos acá con don Mario Galindo porque debe aclararse también, don Mario, por el debate que ha surgido aquí. Se ha hablado en las redes sociales de intereses muy particulares que han rondado esta negociación, este apoyo. Se habla de que recibieron ministerios a cambio, de que hay intereses económicos a cambio, de que hay beneficios a cambio de ese apoyo. Cuéntenos, ¿cuál es su posición en torno a este debate que usted, me imagino, conoce que ha surgido? Nosotros no hemos negociado nada con nadie. Nosotros nos sentamos sin intervención de ningún partido político a analizar el panorama político y llegamos a una conclusión que el país conoce. En ese momento, al anunciar nuestro apoyo al candidato del PRD, le impusimos, porque así lo habíamos previsto desde el principio, un compromiso de gobernabilidad democrática. No negociamos absolutamente nada con él y él, en un acto público, se comprometió para con el país, no para con nosotros, a respetar ese pacto o compromiso de gobernabilidad democrática que contiene cosas esenciales, fundamentales, ninguna de las cuales realmente entraña erogación de fondos públicos. Por ejemplo, el nombrar un Contralor General de la República independiente, que no esté vinculado a ningún partido político desde por lo menos hace 3 años. Lo propio habría que hacer en relación con el Procurador General de la Nación. O sea, son compromisos políticos que el candidato Navarro asumió ante el país
no ante nosotros. Nosotros no hemos pedido absolutamente nada, ni queremos nada. Lo que sí vamos a hacer es a fiscalizar el cumplimiento de ese pacto de gobernabilidad democrática. ¿Veremos a algunos de los miembros de este movimiento ocupando cargos públicos si gana Juan Carlos Navarro? Le garantizo que no, y en lo que a mí respecta, yo no estoy en edad para ocupar ningún cargo público. Le aseguro que esa es la actitud de todos nosotros. 4 de mayo, ¿qué significado tiene para el país, don Mario Galindo? Esta elección específicamente. Repito, para mí es importantísimo que el país comprenda que el peor error que pueden cometer es reelegir al CD, al Cambio Democrático. Eso va a significar, en mi opinión, la destrucción de todo vestigio de separación de poderes. Y eso para mí es sumamente grave. Así que yo le adscribo una importancia trascendental al resultado de estas elecciones. Pero repito, si el pueblo decide apoyar al candidato oficial del PRD, habrá que respetar esa decisión. Y agrego lo siguiente, fíjese, en las elecciones presididas por Endara, por Pérez Valladares, por Torrijos y por Moscoso, no hubo candidato oficial. Era una figura que había desaparecido totalmente del ambiente político nacional. Y la irresponsabilidad del CD ha hecho que reaparezcan candidatos oficiales a todos los puestos de elección popular, que reciben el apoyo descarado del gobierno íntegramente. Ese es el comportamiento práctico del CD, y por eso yo considero que sería una equivocación lamentable reelegirlo. Gracias, don Mario Galindo, por compartir con nosotros en la mañana de hoy. Son las 8:19 minutos. En el círculo de espera, hablando en términos beisbolísticos, está Aníbal Galindo de Cambio Democrático. Con él conversamos.